En un autobús lleno de gente, un joven humilla públicamente a su madre llamando la atención de los espectadores. Un veterano militar silencioso finalmente interviene compartiendo una historia poderosa que cambia toda la atmósfera. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. El autobús estaba lleno, cada asiento ocupado con pasajeros de pie en el pasillo aferrándose a los postes de metal para mantener el equilibrio. Era una tarde típica en Dallas, Texas. El aire estaba denso con el leve olor a diésel y la interminable de conversación mezclándose con el ruido de fondo constante a que todos se habían acostumbrado. En una de las filas del medio estaba sentado un joven de unos 20 años, con una mandíbula afilada y un aire de derecho que se podía sentir incluso a distancia. Su voz rompió el suave zumbido del autobús cortando bruscamente el ruido. ¿Cómo puedes olvidar eso, Mara? ¿En serio esto es tan vergonzoso? Ladró gesticulando salvajemente. Junto a él estaba sentada su madre, una frágil mujer mayor con cabello plateado y ojos cansados y amables. Jugueteaba con las correas de su bolso mirando hacia abajo y evitando la mirada de la gente a su alrededor. Lo siento, Eric dijo en voz baja, su voz apenas audible. Pensé que lo había empacado antes de irnos. Eric gimió fuerte echándola cabeza hacia atrás dramáticamente. Siempre haces esto, es como tú no puedes seguirle la pista a nada, pero no me extraña que papá no pudiera manejar. Tejadeos ondularon entre los pasajeros. Una mujer sentada cerca les dio una mirada de desaprobación, mientras un hombre más atrás murmuró algo en voz baja, pero nadie dijo nada todavía. No. En la parte de atrás del autobús, sentado derecho e inmóvil, estaba un hombre alto con uniforme militar. Su etiqueta de nombre decía Thompson. Su presencia era tranquila e imponente, aunque nadie le prestó mucha atención al principio. Las filas de metales en su pecho hablaban de toda una vida de servicio, pero su expresión permaneció ilegible mientras la voz de Eric se hacía más fuerte, reprendiendo a su madre por lo que parecía ser un artículo de supermercado olvidado. Los agudos ojos de Thompson se dirigieron hacia la escena que se desarrollaba ante él. No se movió, pero los músculos de su mandíbula se tensaron ligeramente. Las manos de la anciana temblaron. Mientras ajustaba las gafas, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Susurró de nuevo: por favor, Eric no está aquí, podemos hablar sobre eso más tarde. Hablaremos de eso más tarde. Eric espetó, su voz ahora lo suficientemente retumbante para que todos en el autobús lo oyeran. ¿Nunca lo entiendes? ¿Lo arruinas todo? Esta es exactamente la razón por la que papá se fue. La tensión era palpable. Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas mientras una adolescente sentada cerca sacó sutilmente su teléfono inclinándolo para grabar la escena, pero aún así nadie habló. Todos esperaron como si esperaran que algo cambiara. Thompson exhaló profundamente. El sonido fue suave, pero de alguna manera se sintió como una poderosa señal para los demás a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en Mara antes de volver a Eric. No se movió, pero su presencia se hizo aún más notoria. Lleno de bastante intensidad, Eric continuó su taíd, su voz elevándose en ira con cada palabra. No puedes hacer nada bien, gritó inclinándose más cerca de su madre. Eres tan inútil. A veces. La anciana se estremeció, pero permaneció en silencio, sus ojos pegados al suelo. Sus labios estaban presionados en una delgada línea apretada. No se defendió, no esta vez. Sus hombros encorvados como si estuviera tratando de hacerse más pequeña, menos visible. Un hombre de unos 30 años parado cerca del frente se ajustó la corbata y echó un vistazo a la escena. Su expresión era una mezcla de irritación y vacilación. Una mujer sentada a su lado susurró: alguien debería decir algo, pero nadie lo hizo. Thompson se movió de nuevo en su asiento. Sus ojos oscuros y penetrantes nunca dejaron a Eric observándolo con un enfoque inquebrantable. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la creciente tensión a su alrededor. Thompson no habló, pero su silencio estaba cargado de expectativa. La voz de Eric se quebró, su ira alcanzando nuevas alturas. Sabes que es por eso que papá no te soportaba. Eres un desastre. Las palabras fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas desde la parte trasera del autobús. El rostro de Marge se arrugó. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Rápidamente se la secó esperando que nadie se diera cuenta, pero por supuesto todos lo hicieron. Una silenciosa ola de incomodidad recorrió a los pasajeros. La adolescente que grababa la escena tocó el hombro de su amiga y susurró: «Esto va a explotar en línea». Su amiga negó con la cabeza murmurando: «Es solo tristeza». Thompson enderezó su postura ligeramente. Sus manos una vez descansaron suavemente sobre sus rodillas, pero ahora se aferraron al borde de su asiento. Su expresión seguía siendo neutral, pero ahora había algo más agudo. Deliberado en su quietud, justo cuando Eric abrió la boca para gritar otro insulto, una voz suave pero llena de autoridad rompió la tensión. Joven, la voz pertenecía a una mujer mayor sentada unas filas más adelante. La cabeza se giró lo suficiente para dirigirse a Eric directamente, sus ojos llenos de desaprobación. «¿No crees que has dicho suficiente?
Eric se congeló, la interrupción lo sobresaltó y frunció el ceño a la mujer. Este no es asunto tuyo, señora. Antes de que la situación pudiera escalar, Thompson se puso de pie. La mera presencia de su alta figura militar exigía la atención de todos en el autobús. Se movió lenta y deliberadamente por el pasillo, silencio en el autobús tan denso que incluso el zumbido del motor pareció desvanecerse. Cuando se acercó Eric, que había estado lleno de bravuconería, se encogió ligeramente en su asiento. Los pasajeros del autobús contuvieron la respiración esperando lo que sucedería a continuación. Este era el momento que todos habían estado esperando. Thompson se detuvo a unos metros de Eric, su presencia proyectando una sombra sobre el joven. Miró a Eric por un momento, luego desvió su mirada hacia Marsh. Sus mejillas surcadas de lágrimas silenciosas, exhaló lentamente, casi imperceptiblemente, y comenzó a hablar en una voz que era profunda, firme y tranquila. No iba a decir nada. Thompson comenzó sus palabras con peso. Pero ver esto no es algo que pueda ignorar. El desafío de Eric estalló de nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sermonarme ahora?, espetó, su voz aún vacilante. Pero Thompson no respondió al desafío. Simplemente volvió su atención a Marsh, agachándose ligeramente para ponerse a su altura. Señora, Thompson dijo suavemente, usted merece respeto, especialmente de su propio hijo. Sus palabras fueron suaves, pero tenían una intensidad tranquila. Thompson se enderezó. Su voz se volvió firme mientras se dirigía a Eric nuevamente. «Me recuerdas a alguien que solía conocer», dijo. Su mirada se entrecerró. Eric frunció el ceño confundido. «¿De qué estás hablando?». La expresión de Thompson se volvió más seria. «Serví 20 años en el ejército. He visto cosas que no creerías. He hecho cosas que todavía llevo conmigo todos los días». Su voz bajó más, obligando a los pasajeros a inclinarse, esperando cada palabra suya. «Pero nada me persigue más que el día que enterré a mi madre». Un silencio completo cayó sobre el autobús. Incluso el sonido del motor pareció desvanecerse. «Yo era un hombre joven», Thompson continuó. Su voz teñida de arrepentimiento. «Pensé que lo sabía mejor que la mujer que me crió. Ella me llamaba para preguntarme cómo estaba y yo la ignoraba. Estoy ocupada, mamá. Yo decía que te llamaría más tarde, pero más tarde nunca llegaba». Eric se movió en su asiento. Su respuesta desafiante fue reemplazada por algo más profundo e incómodo. Thompson se inclinó más cerca. Su voz era apenas un susurro. «¿Sabes lo que se siente estar de pie junto a un ataúd? Deseando poder tener una oportunidad más para decir, lo siento, decirle que la amas, que ella importaba». El autobús estaba completamente en silencio ahora. Marsh se secó otra lágrima de la cara y la postura de Eric se desplomó. Thompson se enderezó de nuevo, sus ojos aún fijos en Eric. «No seas el tipo de hombre que espera hasta que sea demasiado tarde», dijo. Su tono se endureció ligeramente. «Ese es un arrepentimiento que llevarás por el resto de tu vida». La cara de Eric se sonrojó. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron las palabras. Sus manos apretadas agarrando la tela de sus jeans. Su cabeza bajó mientras procesaba el peso de las palabras de Thompson. El autobús permaneció congelado en su lugar, sosteniendo su respiración colectiva. Finalmente, Eric habló, su voz apenas un susurro. «Yo no quise lastimarla». Las palabras eran frágiles, temblando como un hilo a punto de romperse. Thompson no movió sus ojos, permaneciendo firmes. «Implacables, dilo». Instó. «De lo que tienes miedo de decir». Eric vaciló, su mandíbula apretada, pero luego lentamente sus hombros se hundieron. La lucha se agotó en él. Se giró hacia su madre. Su voz se quebró cuando se acercó a ella. «Lo siento, mamá». Susurró, sus manos temblorosas cuando tocaron su brazo. «He estado tan enojado y me desquité contigo. No merecías eso». Las lágrimas corrieron por el rostro de Marsh mientras lo miraba. Su expresión se suavizó. «Oh, Eric», dijo, su voz quebrándose, «eres mi hijo siempre. Te he perdonado». El autobús pareció respirar de nuevo. La tensión se levantó. Algunos pasajeros intercambiaron miradas. Sus ojos misty. Incluso la adolescente que grababa la escena guardó su teléfono. Su sonrisa anterior reemplazada por algo más suave. Eric se giró hacia Thompson. «Gracias», dijo, su voz más firme ahora. «No me di cuenta de lo mucho que la estaba dando por sentado al escuchar tu historia». «Me golpeó». Thompson asintió, su rostro suavizándose ligeramente. «No es fácil admitir cuando te equivocas», dijo, «pero lo que importa es lo que haces después». Las palabras son solo el comienzo. Erika sintió lentamente. «Quiero hacerlo mejor por ella». Mara puso una mano sobre su hijo, sus dedos temblorosos, pero cálidos. «Lo resolveremos», Eric dijo, su voz llena de esperanza y amor. Thompson retrocedió, su imponente figura retrocediendo ligeramente, pero su presencia aún permanecía en el aire, como una ola tranquilizadora después de una tormenta. Les dio a Eric y Marsh un último asentimiento, sus ojos llenos de comprensión y una fuerza silenciosa que las palabras no podían transmitir. Los pasajeros en el autobús comenzaron a moverse de nuevo como si emergieran de un trance compartido. Murmullos silenciosos se extendieron entre ellos, una mezcla de admiración y alivio. Una mujer cerca de frente sonrió suavemente.
mientras la adolescente que había guardado su teléfono antes ahora miraba por la ventana como perdida en sus pensamientos. Thompson regresó a su asiento en la parte trasera del autobús. Su movimiento deliberado y sin prisa, se ajustó la chaqueta, su mirada fija al frente como si el momento no hubiera sucedido. Eric estaba sentado en silencio ahora, su cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo la mano de su madre como un salvavidas. Las lágrimas de Marcy se detuvieron, reemplazadas por una tierna sonrisa perdonadora. El vínculo entre ellos se había tensado momentos antes. Ahora parecía que se estaba remendando lentamente. Puntada a puntada, el autobús continuó su camino. La tensión de antes se disipó en el ritmo mundano de la ciudad afuera, pero para los pasajeros que presenciaron el intercambio, algo había cambiado. Llevaban consigo el recuerdo de lo que habían visto y oído, un recordatorio del poder de la responsabilidad, la compasión y las segundas oportunidades mientras el autobús se acercaba a su siguiente parada. Thompson se puso de pie una vez más. Se ajustó el sombrero, miró brevemente a Eric y Marcy y bajó del autobús sin decir otra palabra. Caminó por la calle mezclándose con la multitud. Su figura desapareció gradualmente en el bullicio de la ciudad. Aunque se fue en silencio, su presencia persistió mucho después de que se fuera, grabada en los corazones de los que habían estado allí. Les había recordado a todos algo fundamental pero a menudo olvidado: la importancia de la amabilidad, el peso del arrepentimiento y el poder curativo. De simplemente decir lo siento, el autobús continuó y la vida se reanudó. Pero para una madre y su hijo fue un punto de inflexión, un día que nunca olvidarían.